Hola, hola, muy buenas tardes. Otro lunes más que estamos aquí en Sociedad Viva. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Lunes 4 de agosto estamos acá arrancando con este tema que con toda la seriedad y la delicadeza, pero sobre todo la importancia que le tenemos que dar a este tema para hablar, que es, lo vamos a tratar con dos especialistas que me acompañan el día de hoy, que les agradezco muchísimo a las dos que estén hoy aquí para hablar desde el área psicológica. Es importante aclarar esto, que lo vamos a tocar desde el área psicológica, y es un tema muy fuerte, pero que se tiene que hablar y se le tiene que dar voz por todas estas personas que han pasado por estos procesos. El tema del abuso sexual infantil, adolescentes y personas en vulnerabilidad, que después hablaremos el tema de las personas en vulnerabilidad, porque es muy interesante que a veces pensamos que las personas de vulnerabilidad es un sector pequeño y no, abarca un sector muy grande. Pero me da muchísimo gusto saludarlos y les voy a presentar a mis dos invitadas especialistas. Primero que nada, tengo de mi lado izquierdo a Silvia Patricia Ramírez Betts. Muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias. Les voy a dar rápido su semblanza. Las dos, la verdad es que son especialistas con muchísima experiencia, muchísimo estudio, que eso es importantísimo, que la gente se prepare y se prepare bien, y sobre todo para estos temas que son tan importantes y tan delicados. Ella es psicoterapeuta e imparte una extensa diversidad de talleres en el desarrollo humano. Estudió la licenciatura en psicología clínica. Cuenta con las siguientes especialidades: orientación y desarrollo humano del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, psicoterapia para parejas, psicoterapia para niños, psicoterapia para adolescentes, psicoterapia en sexualidad, tanatología humanista, psicoterapeuta en estrategias de intervención en trauma, psicoterapia en reprocesamiento del trauma, EMDR. Pati, rápido, ¿nos puedes explicar esto qué es? Porque yo nunca había oído de esta terapia. Sí, la terapia EMDR es a través del movimiento de los ojos, se reprocesa el evento traumático que viviste. Ok. Tiene mucha base científica y funciona porque funciona. Es excelente esta terapia. Está increíble, sí, esa terapia. Luego nos vendrás a platicar de todas estas. Sí. Es que son tantas cosas nuevas que de verdad es muy interesante aprender. Máster en pastoral de la prevención en ámbitos eclesiales, maestría en psicología infanto-juvenil, maestría en teología de la Universidad Católica Lumen Gentium, y acaba de regresar de Roma porque acaba de estudiar el diplomado de Safeguarding, orientado a la prevención y protección contra el abuso sexual de menores y personas en situaciones de vulnerabilidad en la Pontífica Universidad Gregoriana. Se graduó como apóstol de la prevención. Colabora con la Congregación de los Legionarios de Cristo, el movimiento Requiem Christi, a través del apostolado Familia Unida. Forma parte del Comité Diocesano para la Prevención del Abuso Sexual en la Diócesis de Puebla. Eso nada más es de Pati. Ahí vamos con mi querida Mariluz García Pumarino. Muchas gracias a ti por estar acá conmigo. Marucha, le gusta que le digan así, entonces Marucha, le vamos aquí porque somos un programa que nos gusta que estén en confianza. Ahora va ella también para que vean todo lo que sus estudios. Ella estudió la licenciatura en psicopedagogía en el Instituto Mexicano de Psicología en el Distrito Federal. Maestría en psicología infanto-juvenil en el CESTEM, Centro de Estudios Superiores del Tercer Milenio en Puebla. Maestría en conciencia plena aplicada ejecutiva en la Universidad UTEL en línea. Que esto es la práctica de mindfulness. A ti te voy a preguntar, para los que no sabemos, ¿qué es esta práctica en mindfulness? Sí, bueno, el mindfulness son prácticas técnicas que tienen que ver con la conciencia plena del cuerpo, de los pensamientos, de las emociones, y nos permite el tratamiento de muchos trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad. También ahorita se está utilizando mucho en los ámbitos escolares, porque puede ayudar también al aprendizaje y a la concentración. Oye, eso está maravilloso para las personas que sufrimos de depresión y ansiedad y que tenemos
que estar medicados está maravilloso, ¿no? Que Claro. puedas tener otra alternativa de terapia. Eso está súper interesante, que también haremos otro programa para que nos platiques de eso. Ella da terapia racional, emotiva, conductual, el TREC, curso de técnicas de terapia cognitiva de ABEC y terapia racional, emotivo, conductual de AELIS. Taller Mindfulness, ¿está bien dicho? Mindfulness. Impartido por la Sociedad Anónima de Psicólogos Mexicanos, SC, en Ciudad de México. Curso de neuroeducación, diplomado en actualización en psicopatología, neurofarmacología y bases biológicas de la neuroestimulación desde febrero a abril de este presente año. Psicopedagoga en la escuela Saint Mary de Jungle Kid School. Participó de forma externa apoyando a su comunidad escolar. Psicóloga educativa en la escuela María Luisa Pacheco del 2018 al 2020. En el desarrollo humano, mindfulness, psicología y pedagogía de forma particular de 2010 a la fecha. Y ella capacita para la prevención del abuso sexual a niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Tiene su consultorio particular ofreciendo evaluación, diagnóstico y tratamiento psicopedagógico y terapia psicológica, además de ofrecer tratamiento con estimulación magnética transcraneal para algunos trastornos psiquiátricos y neurodegenerativos. Formó parte del Consejo de Participación. Las dos forman parte del Consejo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla para el cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. Así es que, como pueden ver, mis dos invitadas son de lujo, preparadísimas y sobre todo que están muy interesadas y metidas en este tema, y eso es importante. Lo platicábamos, que la gente intervenga, que la gente hable y que la gente actúe, y de verdad mis respetos y mi admiración para las dos, porque es algo muy difícil el tema del abuso sexual infantil, muy difícil para los que lo sufren, para el entorno familiar. Es todo un contexto que lleva esto, no es fácil manejarlo, hablarlo, trabajarlo y superarlo. Entonces, chicas, vamos a empezar con este tema. Primero que nada, me encantaría que me platiquen cada una cómo nace este interés en trabajar en estos temas. Pati. Ok, bueno, primero decías que es un tema muy difícil. Sí, es muy difícil porque es muy doloroso, Rosy. Es muy complejo, muy doloroso, y no solo para el que vive esta experiencia desagradable, sino, como dices tú, también para toda la familia. ¿Cómo nace? En mi consultorio, fíjate que de repente empecé a tener abuso sexual, y la verdad es que dije, necesito capacitarme más. Y empecé a capacitarme más y más hasta la fecha. Ahorita estoy viendo otro diplomado. O sea, acabas de regresar de uno y ya vas a empezar otro. No. Regresé hace 2 años de ok. El mes pasado terminé una maestría en teología, pero esta parte del abuso sexual no he dejado de estudiarlo. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay que estar repasando, viendo. ¿Por qué? Porque al que tenemos enfrente está con mucho dolor. Y en primer lugar, como pierden la confianza, también hay que contenerlo y hay que estar con él desde la empatía. Claro. Y la verdad es que primero hay que generar esta confianza. Y sí Totalmente. se necesita mucha preparación. Yo también me meto a terapia porque luego me dicen mis pacientes, y es por todo lo que escuchas y ves. No, es porque yo también, ¿no? Como terapeuta y como persona, como madre, como abuelita, también tengo mis adversidades y también es necesario trabajarlas, ¿no? Claro, y siempre he dicho que la salud mental todos la necesitamos trabajar, todos, absolutamente todos. Marucha, ¿cómo nace en ti el trabajar, el interés y el prepararse tanto? Porque las dos son personas muy preparadas que siguen estudiando y que tienen muchísimo conocimiento sobre el tema. ¿Qué es lo que a ti te motivó para enfocarte específicamente en este tema?
Mira, yo he trabajado como psicóloga educativa en diferentes instituciones y en algunas se me dio la oportunidad, justamente me contrataron para acompañar a algunos alumnos que habían sufrido de este tema de acoso sexual en la escuela. Entonces también es bien importante que las instituciones educativas y de otro tipo se interesen y apoyen, porque muchas veces se enteran de los casos y todo el mundo guarda silencio, no se habla del tema, no se da acompañamiento, y gracias a Dios pues me permitieron acompañar a estos estudiantes. Estuve trabajando en esta institución y desde ahí surgió la necesidad también de aprender para comprender y acompañar adecuadamente. También en el consultorio particular yo me he asombrado durante los años que tengo de experiencia, el 80-90% de mujeres y algunos hombres que atienden a terapia han sufrido abuso sexual, y es un tema del que nadie habla. No, desgraciadamente sigue siendo un tabú para nuestra sociedad, no sé, en el mundo en general como sea, pero bueno, aquí en México sigue siendo un tabú, es algo tan doloroso y tan difícil que normalmente no se puede hablar y mucho menos denunciar, ¿no? Cuesta mucho trabajo, pero bueno, esos son otros temas legales que no vamos a tocar ahorita. Marucha, para todo el auditorio que nos está viendo ahorita, ¿cómo definirías de forma clara y comprensible para que nos expliques qué es el abuso sexual? Ok, mira, trajimos algunas notas, queremos ser muy claras y concisas sobre las definiciones y conceptos que vamos a usar. Me voy a permitir leer algunos. Claro, adelante. De la Organización Mundial de la Salud nos dice que todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, de abuso sexual, descuido o negligencia, explotación comercial o de otro tipo, es una forma de maltrato hacia los infantes y los adolescentes. La Agencia Federal Norteamericana del Centro Nacional de Abuso y Negligencia nos dice que los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto es el agresor, usa al niño para estimularse sexualmente, él mismo, al niño o a otra persona. La OMS nos dice que la participación de un niño o una niña en una actividad sexual que no comprende plenamente, a la que no es capaz de dar su consentimiento por falta de madurez o para la que por su desarrollo no está preparado. Estas actividades tienen como finalidad la satisfacción de la necesidad de la otra persona. Okay. De manera general podemos hablar que eso es el abuso sexual, se da en una relación de desigualdad totalmente debido a la inmadurez de la víctima y también porque se les utiliza como objeto sexual. Ok. Aquí estamos hablando, acuérdense, abuso sexual infantil, adolescente y de personas vulnerables, es correcto. Pati, ¿qué diferencia hay entre el abuso sexual y la violación? Ok, la violación solamente es un evento único y con violencia. Ok. Someten a la víctima de una manera violenta. Y abuso sexual tiene ya sus matices diferentes, porque el agresor sexual primero va enamorando, va hechizando a toda su víctima. No creas que eso sucede nada más de repente. Va trabajando hasta que comete el delito. Ok, y en este caso, o sea, no puede ser nada más una vez, pueden ser muchas veces. El abuso sexual tiene mucho que ver la frecuencia, tiene mucho que ver qué persona cometió este abuso sexual, si es su familia, si es su padre, si es su hermano, ¿no? Si es un vecino, si es un maestro. Tiene mucho que ver qué persona es la que está abusando sexualmente a esta persona, la frecuencia y el lugar. Ok. Sí, esa es la diferencia y hay que estar muy pendientes de todos estos datos que nos van a dar. Marucha, ¿por qué un niño o una niña no puede dar consentimiento para tener relaciones sexuales? Mira, tenemos que tener muy claro que todavía no han terminado de desarrollarse, ni física ni psicológicamente. El cerebro de una persona termina su madurez completa entre los 23 y los 25 años de edad. Y bueno, físicamente también la diferencia de fuerza, de estatura, y vamos a hablar más adelante de todo este poder que se utiliza con la autoridad. Entonces, conscientemente un niño nunca podría dar autorización o consentimiento para que esto pase. Normalmente los engañan o los manipulan. Entonces, estas personitas que llegan a casarse jovencitas o que llegan a tener relaciones jovencitas, que no dieron o sí lo dieron sin estar realmente conscientes de lo que iba a hacer.
¿no? Podríamos Pues sí, decirlo así. Sí, conscientemente no se hizo porque no hay una maduración total, habría que esperar a que esto pasara y casi siempre hay mucha diferencia, ya sea de cronológica, de madurez o de fuerza, y por eso se lleva a cabo. También hay que tomar en cuenta los usos y los costumbres, pero bueno, eso es un tema diferente. Sí, ¿no? eso es algo también importante que después ya platicaremos, porque sí, desgraciadamente en México todavía tenemos este tipo de usos y costumbres que sigue afectando a niños y adolescentes. Pati, ¿qué tipos de abuso sexual existen y cómo se manifiestan? Ok. Abuso sexual de contacto y abuso sexual sin contacto, pero sigue siendo abuso sexual. ¿Cuáles son los de contacto? Cuando el agresor le toca el pene o la vagina o las nalgas al menor, o el agresor pide que le toquen el pene o le hagan sexo oral. ¿Ese es sin contacto? Ese es con contacto. Ah, ok. Ese es con contacto. Ok. Otro, introducen también objetos. A mí me tocó una vez un caso que decía el agresor, yo nunca lo toqué, fue la pluma. Dios santísimo. ¿No? Entonces, hay que tomar en cuenta que nuestros dedos son una extensión, ¿no? Y obvio, si tienes un objeto en la mano, también es de contacto. Ok. Sin contacto. Ajá. Las redes sociales, que le piden a un infante, ¿no? Quítate la ropa, déjame verte, mándame fotos, ¿no? Esta parte del grooming que muchos agresores sexuales hacen pasar por niños, ¿no? Para poder seducirlos de esa manera, ¿no? Otra manera de que es sin contacto, mirar pornografía. Hoy en día, fíjate que desafortunadamente con el celular es muy fácil entrar a esta parte de la pornografía. Eso es abuso sexual sin contacto, pero sigue siendo abuso sexual. Fíjense. Y a veces se ríen, jijiji, mira, pues no eres hombre, que la mujer desnuda aquí, que si los senos, eso es abuso sexual. Fíjense qué importante saber estos datos, porque desgraciadamente normalizamos tantas cosas en el día a día y no, son abusos hacia la otra persona que debemos de dejar de normalizar, pero hay que estar enterados precisamente qué es lo que está dentro de lo permitido y qué es lo que no, ya pasa ese límite. Pati, ¿nos podrías explicar por qué es tan importante entender qué significa el abuso de poder y saber distinguir entre los diferentes tipos de abuso para poderlos prevenir? Como decía Marucha, tiene que ver con esta parte de, ¿no?, el poder, la jerarquía. Okay. ¿No? Puede ser, como comentaba, edad, puede ser más grande, o pueden ser de la misma edad, por ejemplo, dos chicos de la misma edad, pero hay uno que tiene un poquito más de desarrollo o evolutivo cerebral, aunque tengan la misma edad. Por eso también es abuso sexual. Okay. Y fíjate, existe el abuso sexual físico que tiene que ver con los golpes, el abuso psicológico que tiene que ver con estas amenazas, el abuso emocional que tiene que ver con toda esta parte de tu autoestima, de tu identidad como persona. El abuso sexual, ¿no?, como decíamos, el abuso económico. Ese se da mucho en los matrimonios para castigar a la esposa, ¿no? No hay dinero, no tengo dinero, no hay para eso, ¿no? El abuso económico. El abuso espiritual, ¿no?, que es esta parte de quitarle a la persona, hacerle creer otras cosas, ¿no? Este abuso de conciencia, ¿no? Yo sé que está mal, pero de alguna manera me manipulan para creer que sí está bien o que no está tan mal. Ese es un abuso de conciencia. Fíjate, esto que acabas de decir, la manipulación se da muchísimo. Desgraciadamente hay manipulación agresiva o manipulación pasiva que se da en muchísimos casos. Y fíjate, Rosy, es una manipulación tan sutil, tan sutil que no se ve, no pareciera que no hay manipulación. Sí. Es que exactamente, la persona piensa, no caes en cuenta de que te están manipulando hasta que ya vas a atenderte con un especialista y entonces ahí es como que te abren los ojos de ver en qué ámbito estás. Eso es muy, muy interesante, qué bueno que lo explicas. Marucha, ¿qué perfil suelen tener en general las personas que cometen abuso sexual?
Generalmente son personas oportunistas que nos pueden engañar fácilmente. Son personas que son acomedidas, flexibles, que están para ti, que escuchan, muy cercanas a las víctimas. Ellos observan bien el perfil de las víctimas y se van dando cuenta con quién pueden interactuar y con quién no. Es difícil darse cuenta que tienen esa intención, porque son personas muy cercanas que acompañan, generalmente, sobre todo aquí en México se da dentro de la familia cercana, y es muy importante pues darnos cuenta de algunas situaciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los abusadores utilizan la estigmatización, engañan a los niños y a veces los hacen sentirse responsables de lo que está pasando y les infunden mucha culpa. Podemos hablar de diferentes tipos de agresores sexuales, por ejemplo, abusadores situacionales, que ellos no tienen una atracción sexual preferente hacia los menores o víctimas vulnerables, pero cometen un abuso en un contexto específico, suelen tener una sexualidad desviada, el delito suele estar relacionado con estrés, soledad, frustración sexual o consumo de sustancias. Tenemos también los abusadores preferenciales o pedófilos. Aquí hay que hacer una diferenciación entre un pedófilo y un abusador pederasta. Y un pederasta. Por ejemplo, los pedófilos, ellos tienen agrado por los niños menores de 11 años. La ebeofilia su preferencia es por menores de 11 a 14 años, la efebofilia de 15 a 19 años, la ninfetofilia de 8 a 13 años. El pederasta es el que busca el acto sexual, pero el pedófilo a veces solamente siente atracción sexual por los infantes. Okay. Eso es muy interesante saber, porque te digo, esta falta de información que tenemos, como que englobamos todo, ¿no? O sea, y confundimos esta parte, y eso es interesante, lo que estás diciendo, lo de pedófilo y pederasta, y para nosotros la gente normal lo vamos a ver igual, exactamente. Claro. Ya que estamos hablando de esto, ¿por qué muchas veces, o casi siempre, y eso me da mucha tristeza decirlo, sobre todo pasa mucho aquí en México, el agresor es alguien o muy cercano a la familia o un familiar? Aquí se da muchísimo este fenómeno, que sea un familiar. ¿Por qué se da esto aquí? O bueno, sí. Pues por general. Por la cercanía, ¿no? Vemos que el abuso sexual puede ser extrafamiliar, fuera de la familia, pero se da siempre con personas más cercanas. Todos podríamos opinar que nos debemos de cuidar de los extraños, de alguien desconocido, estar lejos de tu familia o desprotegido. No, también tenemos que estar pendientes y muy asertivos con lo que pasa dentro de la familia. Voy a leer también aquí algunas estadísticas que tenemos. El abuso sexual puede ser, en principio, se reportan agresiones sexuales contra niñas y mujeres adolescentes. Sucede en la vivienda. El 75.1% de los casos registrados a nivel nacional en el 2023 tuvieron lugar en la vivienda. El segundo lugar fue en la vía pública para mujeres y niñas. Esto nos lo dice Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México. El INEGI nos dice que alrededor de 4.320 niñas y niños son víctimas de este delito cada día, aunque las personas activistas afirman que son 17.712 menores agredidos por año. Y la OCDE nos dice que la incidencia del abuso sexual infantil es de 4.5 millones de menores afectados anualmente, de acuerdo a un reporte del propio organismo y el Senado de la República. Entonces, pues las cifras son altísimas y por eso es que tenemos que poner atención en este tema. Está impresionante, porque aparte me imagino, y ustedes si no corríjanme, que estas estadísticas son de personas que van o con un terapeuta o que denuncian. Claro. ¿Y cuántos no pasan sin denunciar y sin atenderse? O sea, muchos que guardan silencio. Exactamente. Muchos. Entonces ahí es lo gravísimo que estamos teniendo en estos momentos. O sea, si me estás dando unas cifras altas que sacaron, insisto, de denuncias o de terapias, ahora imaginemos los que no hablan. O sea, es algo alarmante. Y fíjate, Rosy, después de la pandemia se acrecentó el abuso sexual. Aumentó. Sí. ¿Por qué? Pues en las familias, ¿no? Sí. Sí. Desafortunadamente. Sí, en la pandemia creo que
sacó muchas cosas y entre esas creo que fue la parte oscura que tenemos los seres humanos. Es impresionante en muchos temas. Pati, ¿qué mitos o ideas equivocadas existen sobre el abuso infantil? Ya que estamos informándonos y es importante que nuestra audiencia se informe bien exactamente de estas cosas, porque vivimos en una ignorancia total. Hay muchísimos muchos mitos, ¿no? Uno es que si la familia piensa que va a hablar de sexo, ¿para qué hablo de sexo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Le voy a quitar la inocencia al niño, ¿no? Uh-huh, sí. Cuando no saben la diferencia entre inocencia e ignorancia. Ahí hay un mito muy grande, ¿no? Otro mito es que los abusadores sexuales son enfermos mentales. ¿Es correcto? Siempre. Otro muy frecuente es que le ocurre nada más a poquitos niños. No son muchos. Eso es un mito, ¿no? Los hombres, es impulso sexual, es normal que tenga ese impulso sexual el hombre, ¿no? Sí. Ese es otro mito. Sí, sí, sí. ¿No? Otro mito es, está chiquito. Cuando crezca no hay que hablarle del tema, lo que sucedió, conforme vayan pasando los años, se le va a olvidar, sí. ¿no? No hay secuelas. Sí. Y ese es un mito terriblemente enorme, porque hay secuelas a corto, a mediano y a largo plazo. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, esto es tan impactante que va a dejar esta herida que si no se trabaja como debe de ser, nunca se va a superar. O sea, y van a llegar a ser adultos con problemas precisamente por todo esto que acarreas desde la niñez. Exacto. Va creciendo como una bolita de nieve. Es correcto. No se detiene, va creciendo. Y bueno, otro mito también muy importante es que como el agresor, como mi hijo o mi hija quiere mucho a su tío, supongamos que el tío sea el agresor, ¿cuál abuso? No. Y se nos olvida que el agresor sexual primero se gana la confianza y a través del disque cariño, ¿no? Le va dando también regalos, que si dinero, que si el regalo, que aquí, que la sorpresa, y los hacen creer que los quieren mucho. Tú eres mi consentida, no le digas a nadie. Sí, es impresionante. Sí, impresionante, porque aparte de esto pasa muchísimo. Y hoy en día creo que ya se escucha, a lo mejor antes a los hombres les daba un poco más de pena hablarlo, ¿no? Pero ya hoy en día creo que ya los niños que han sufrido este tipo de trauma, ya lo dicen, ya lo hablan y es, digo, no sé el porcentaje, ya después hablaremos de porcentajes, pero la violación se da tanto en niños como niñas. Sí, es altísimo. Es altísimo. Y en adolescentes también, y en personas vulnerables, y personas en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Que eso rápido lo vamos a aclarar, porque yo hace rato se los dije, las personas vulnerables no crean que nada más es los que yo les pregunté, no. Las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente o que tienen alguna situación física, no. Hay en situaciones de vulnerabilidad que tú me decías, Pati, explícales rápido así, rapidísimo. Bueno, hay chicos, infantes, que tienen una discapacidad cognitiva o física, ¿no? Son personas vulnerables. Y en situaciones de vulnerabilidad podemos vivir todos. Es correcto. ¿No? Cuando se nos muere nuestro papá o nuestra mamá, podemos estar en una situación vulnerable, ¿no? O cuando una persona queda viuda, ¿no? No falta que el compadrito se acerque, ¿no? Y los amigos del marido difunto, ¿no? Están en situación vulnerable, en lo que viven su proceso de duelo. Fíjense, eso es importante que lo entendamos porque, insisto, normalizamos muchas cosas por ignorancia y no, una persona que está pasando por que es muy diferente, una situación de vulnerabilidad y que hay personas que desgraciadamente abusan de eso y saben cómo entrar y ahí es donde se cometen Por eso es muy difícil atrapar al agresor sexual. Y por eso muchos infantes guardan silencio años. Pueden pasar hasta 20 años. O a veces hasta se lo llevan a la tumba. Sí,
Sí. Y son personas que van a crecer siempre con esta herida y que no la van a sanar. Con una culpa enorme, sí. con una vergüenza, con una falta de crear vínculos sanos. Sí. Sí, que fuerte, pero necesario que entendamos este tema. Marucha, ¿cuáles son algunas de las señales de alerta que padres, maestros o cuidadores deberían de observar en niños y adolescentes? Mira, que hay que distinguir entre las edades. Por ejemplo, podemos hablar de preescolares entre 3 y 6 años de edad. Hay que tomar mucho en cuenta que aunque ellos están explorando su cuerpo de manera natural, hacen preguntas, se tocan los genitales, están como averiguando qué pasa, qué tienes, qué no tienes, pero esto lo podemos ver en extremo, ¿no? Le quieren tocar los genitales, las nalgas, los senos a los adultos, pero de manera muy frecuente. Okay. Algunos también hacen algunos dibujos donde remarcan mucho el área de los genitales, o utilizan léxico que se puede utilizar, o sonidos en una relación sexual, posturas de una relación sexual con muñecos o con sus amigos, con en los juegos, con sus mascotas. Es importante que vayamos viendo todo eso, porque una cosa es que ellos sientan curiosidad y de vez en cuando lo hagan o preguntan, y a veces cuando son abusados sexualmente, como lo están viviendo, entonces ellos también lo repiten más frecuentemente. Ya en la edad de la escolar, ¿no? Okay. De la primaria, bueno, pues empiezan a retraerse un poco, a tener problemas académicos, empiezan con un poco de sintomatología ansiosa, a tener pesadillas, algunos empiezan a lesionarse con cutting, siempre están irritables, cambian de humor constantemente. En los adolescentes ya podemos ver cuestiones más graves, como es el consumo de alcohol, de drogas, tienen ideación suicida, intentan suicidarse, también empiezan a tener relaciones sexuales a esa corta edad. Dependiendo de la edad vamos viendo diferentes situaciones. Ya para los adultos podemos observar pues depresión, ansiedad, también consumo de sustancias, de alcohol, tienen dificultades en sus relaciones sexuales con su pareja, se aíslan, también se vuelven violentos, empieza también la promiscuidad. Entonces, dependiendo de cada etapa podemos ir viendo diferentes situaciones que hay que estar muy pendientes. Los papás conocemos perfectamente a nuestros hijos, entonces sabemos cuando algo está sucediendo diferente, y creo que hay que poner mucha más atención en los adolescentes, ¿no? Sí. En esta parte de información también vemos que sucede más a la edad de los 10 años, de los 10 años a los 15 años, es una edad donde están constantemente en riesgo, porque pues ya quieren tener más libertad, empiezan ahorita con las redes sociales a tener contactos que ni conocen, ¿no? Entonces, eso es algo importantísimo también. Tenemos la responsabilidad de que si damos un celular como padres de familia, hay que revisarlo, hay que tener la clave, nada de que es su intimidad, su espacio, no. Es privado, ¿no? Sí, no, termina con tu seguridad. Claro, y eso como padres de verdad, y más para como hoy está la sociedad, y exactamente esta parte que tenemos de acceso a todo, hay que estar más pendientes que nunca, porque sí, efectivamente, hay muchísimo depredador detrás de un celular, y es ahí donde como padres tenemos que estar muy pendientes. Sí. Ahora, también, Rosy, perdón que te interrumpa. No. También no hay que generalizar, no porque fulanito tiene depresión quiere decir que abusó sexualmente, ¿no? Que tiene un abuso sexual, o porque tiene mucha ansiedad, seguro, ¿no? Algo le pasó. No podemos generalizar. No, claro, para eso se tiene que hacer un diagnóstico de ver qué es, porque hay muchísimas causas de problemas de salud mental que no necesariamente tenga que ver con un abuso sexual. Así es. Pati, ¿qué recomendaciones darías a instituciones educativas para fortalecer la prevención? Esto es importantísimo, sobre todo en el sistema escolar. Formación. Hay muchísima información, mucha información tienen los infantes y los adolescentes, pero les falta la formación. La guía. Esa formación es la que está haciendo falta, mucha falta, ¿no? Esta sensibilización, ¿no? Sensibilizar a los maestros, sensibilizar incluso a los chicos, ¿no? También que haya primeros auxilios emocionales, capacitar al docente, ¿no? Porque ¿qué va a hacer un maestro o qué hace un maestro si un chico le tiene confianza y le dice, sí, estoy siendo abusado sexualmente por mi hermano mayor o por mi tío? Sí.
muchos de ellos no saben cómo actuar No, ni pues qué no. hacer, Sí, no, si no tienes y pues conocimiento. mejor se hacen los que no escuchan. Sí, Entonces, sí es importante. importante esa parte, ¿no?, de la formación también a los docentes. En los estudiantes igual, darles esta educación sexual, que sí, que no, ¿no?, dependiendo de la edad. Protocolos. En cada institución, pienso yo que debe de haber un protocolo en cada institución, dependiendo de la institución. Seguir ese protocolo, esas políticas, ¿no?, para saber qué se puede hacer si se encuentra un abuso sexual en la escuela. Sí, porque desgraciadamente no lo hay, o sea, No. En el sistema educativo no hay ni siquiera esta parte de acompañamiento de salud mental, menos va a haber protocolo al respecto, y eso es importante Y es necesario. sí, y sobre todo que ustedes pueden ver cuántas veces he escuchado que sale de una escuela que fue denunciado y la escuela no sabe cómo reaccionar, O no hace nada. o no hace nada. Exactamente, es muy importante esto que nos acaba de decir Patti. Acaba siendo más víctima la persona, el alumno que está sufriendo abuso sexual. La revictimizan, Sí. ignorándola. Sí, sí, sí. Vamos a ver tu caso, claro que sí, déjame ver. La revictimizan. Sí. Desafortunadamente, no le dan seguimiento. Sí, desgraciadamente eso pasa Sí. muchísimo aquí Mucho. en México. Marucha, ¿qué herramientas prácticas pueden usar las familias para proteger a los menores sin generar este miedo tampoco, ¿no? De que vivan, ahora sí, de que no dejen que nadie se les acerque. Sí, bueno, hay que hablar de estos temas. Por ejemplo, con los chiquitos podemos hablar con el nombre correcto de sus genitales, de sus partes del cuerpo. Muchos papás evitan hablar de los nombres vagina, pene, senos, nalgas, y entonces hay mucha confusión, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle a las partes del cuerpo cómo se llaman, informarles que esas son sus partes íntimas, que nadie las debe de tocar, que si alguien se llega a acercar. Yo he dado talleres y les digo, es muy importante tu espacio, ¿no? Tu espacio seguro. Si yo me acerco demasiado a ti, ¿qué tan cómodo te sientes, no? Puedes gritar, puedes alejarte, puedes decirle a alguien, tener personas seguras y de confianza a las que tú te puedas dirigir cuando necesitas hablar de esto, que las personas que los escuchen, maestros, padres de familia, orientadores, les creamos. Es bien importante Eso creerles, porque muchas veces pensamos que está diciendo tonterías, que no sabe lo que dice porque es chiquito, y es importante que ellos se sientan escuchados, que les creamos, que acudamos con personas que tienen la manera de ayudarles, ¿no? Y que no se sientan ignorados, lo que decía Patti hace rato. Mucha gente no lo hace porque sabe perfectamente que no les van a creer, que los van a tachar de mentirosos, y muchos papás lejos de eso los castigan. Entonces es bien importante informarse, ayudarles a entender quiénes son las personas seguras y quiénes no, cuáles son los secretos sanos y los secretos no sanos, ¿no? Un secreto sano es un secreto que en determinado momento se lo puedes contar a alguien, pero un secreto malo es un secreto que no le puedes contar a nadie. Entonces, si tú le enseñas a niños, sí, los secretos están bonitos cuando, por ejemplo, vamos a tener una fiesta sorpresa y no le tenemos que decir al cumpleañero. Pero si yo te escondo en un cuarto, te toco y te digo que no le digas a nadie, ese es un secreto que está malo, porque no se lo puedes compartir a otra persona, aunque sea después. Entonces, esos son algunos tips, ayudarles a identificar esta regla de no tocar, ¿no? Muy importante que hay partes que no se tocan. Te puedo tocar la cabeza, las manos, los pies, pero no te puedo tocar los senos. No tengo por qué estar jugando con tus genitales, no tengo por qué hacer cosas que te sientas incómodo. Eso es algo bien importante. Si tú te sientes incómodo, eso no está bien. No importa si a otra persona le gusta que la abracen mucho, si a mí no me gusta, yo tengo que decir, a mí eso no me gusta. Es que fíjate, también el abuso sexual es con ropa o sin ropa. Pero traía el pantalón de mezclilla y nada más le agarré las nalgas. Sí. Pero no le bajé el calzón. Sí, desgraciadamente eso pasa, y creo que aquí debemos de empezar, siento yo, en educarnos los adultos para poder ver a nuestros hijos, porque si nosotros vivimos en esta ignorancia que estamos y normalizamos cosas que no tenemos que normalizar, esto no va a caminar. Entonces creo que hay que empezar por nosotros mismos los adultos. Patti,
¿Qué hacer si un infante o una persona vulnerable se acerca a decirte, estoy sufriendo abuso sexual? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la familia, en las instituciones, en fin. Ok. Míralo a los ojos, si es pequeño, me hinco para estar a su altura. Míralo a los ojos, pero no como, ¿cómo que te pasó? Quitar ese asombro de asusto, aunque por dentro estés temblando de miedo, ¿no? De lo que te está comentando, pero porque podemos asustar más al chico. Si ya se está abriendo la chica o el chico que está siendo abusado, nosotros, ok, yo no sé, no tengo las herramientas, pero sí sé que lo puedo acompañar, ¿no? Escucharlo, creerle sobre todo. No, ¿cómo crees? No. No, si tu tío te quiere mucho, no. Tu papá te quiere mucho, no, ¿cómo crees? Ahí inmediatamente se cierra y no lo vuelven a hablar. Ya no buscan ayuda. Es cuidarlos pero sin sobreprotegerlos, ¿no? Y a mí me gusta mucho un término que se llama contemplación. Desde la contemplación, darle una contención para que se sienta seguro, para que pueda hablar, porque recuerda que lo primero que pierden es la confianza. Es correcto. Fíjense qué interesante estar aprendiendo todo esto, porque digo, ojalá y nunca tengan una situación así, pero es importante saber todo esto para saber por lo menos la primera reacción, ¿no? Y no hacerles promesas. No te preocupes, todo va a estar bien, ya mañana, no sé qué, la semana que... No prometerle nada. Porque ellos, recuerda, pierden la confianza y eso no se les olvida. Sí, claro, y es un proceso que se tiene que trabajar, o sea, no es como que va a ser algo validar pasajero. Su dolor, validar cada palabra y validar su dolor. Es muy importante. Para que estemos atentos, papás, por favor. Marucha, ¿qué impacto emocional o conductual puede tener el abuso sexual en una persona durante su infancia y adultez? Pues aquí volvemos, mira, las etapas, podemos diferenciarlas en las etapas escolares. Un preescolar o un niño que asiste a la primaria generalmente, por ejemplo, les puede dar insomnio, tener pesadillas. Algunos llegan a tener enuresis, que es que se hagan pipí, o ecopresis, se hacen popó. Tienen tanto miedo que no pueden controlar sus esfínteres. Algunos dejan de comer, se encierran, se aíslan. También hay algo que se llama mutismo. Guardan silencio y se quedan sin hablar, ¿no? Es tanto el impacto y el trauma que psicológicamente es un mecanismo de defensa donde ellos se defienden, y como no pueden hablar de algún tema, algunos chicos o chicas pueden llegar a presentar mutismo. En la edad escolar, pues pesadillas, temores, quejas, les duele todo el cuerpo, pueden volverse muy inquietos, violentos, agresivos. En el adolescente hay fugas del hogar, consumo de sustancias, también quejas somáticas. Muchos de ellos pueden empezar a presentar estrés postraumático, que son una serie de eventos donde ellos sienten que esto está pasando todo el tiempo y que va a seguir pasando, entonces viven a la defensiva, están alerta todo el tiempo, y pues podemos ver muchos cambios emocionales en ellos. Y en la adultez, consumo de sustancias, abuso de alcohol, conductas autoagresivas, conductas antisociales, promiscuidad, prostitución y también estrés postraumático. Sí, ahora sí que en todas las etapas va a haber algo o varias cosas que nos van a dar esa señal de alerta que hay que estar al pendiente. Pati, ¿qué señales pueden indicar que una persona adulta aún tiene heridas no sanadas de algún abuso que ocurrió en su niñez? Como lo comentaba ya Marucha, ¿no? Pueden empezar a somatizar, o no empezar, pueden tener ya la somatización desde hace tiempo, ¿no? Una depresión, ansiedad, la falta de vínculos sanos, ¿no? No, yo no tengo amigas y no las necesito, ¿no? Tengo compañeras o tengo conocidas, ¿no? Esa falta de vínculos sanos, la falta de vínculos también con la pareja, ¿no? A veces no está esa parte. Se sienten rotas. Son mujeres, voy a hablar más de la mujer que del hombre, se sienten rotas, que están en 1000 pedazos y que nada las va a poder, ¿sabes? Un pedazo por acá, un pedazo por acá, y no pueden ellas todavía como tener esa firmeza, sí, ese amor propio,
¿no? También pueden sufrir disfunción sexual. No, a mí no me gusta, ¿no? El sexo nada más es para tener niños, ¿no? O sea, no, o sea, no hay. No hay esa parte abierta, hermosa, ¿no? Que un matrimonio tiene, que es la relación sexual, ¿no? No la hay. Híjole, qué fuerte, ¿no? Todo esto que le puede pasar a una persona, y a raíz de esto, ¿es posible sanar? ¿Y cómo acompañas en ese proceso de sanamiento? Sí, sí es posible sanar. También toma en cuenta que viven un vacío existencial, siempre. Nada les llena. Ya están aquí, ya lo dejaron a medias, nada, hay un vacío existencial terrible. Y bueno, tu pregunta, sí, por supuesto que sí se puede sanar. Sí se puede sanar. Hay las terapias conductivo-conductual, la terapia MDR, ¿no? Hay grupos que ayudan mucho a atender estos abusos sexuales, ¿no? Sí, sí puede uno salir del abuso sexual. Hay muchísimo sobreviviente de abuso sexual. Sí, es correcto. Es correcto. Que han encontrado ayuda, que han encontrado apoyo y que han logrado ver la vida desde otra perspectiva. Empezar a disfrutarse más como persona y disfrutar su entorno, ¿sabes? Y eso es importante, sobre todo para los que hayan pasado por un proceso así tengan esta parte de esperanza, ¿no? De tener una mejor calidad de vida y poder ser un adulto funcional, que eso es donde siento que se repercute más. Cuando ya eres un adulto, ahí es cuando sale como toda esta parte que vienes trayendo desde... Las consecuencias a largo plazo son terribles. Exactamente. Y funcionales son, fíjate, porque la mayoría de ellos en sus trabajos son muy estables y todo. Es en sus vínculos. Okay. Y son con ellos mismos también, ¿sabes? Okay. Sí, no, es algo terrible. Marucha, ¿por qué es tan importante buscar este apoyo terapéutico especializado? Porque no es como que si llegan a mí yo les puedo ayudar, no. O sea, tienen que ser con personas como ustedes que son especialistas y que tienen toda esta preparación y que se siguen preparando. Repito, mi admiración por ustedes que sigan actualizándose y esto, porque ¿por qué es tan importante que tengamos que asistir con personas como ustedes? Mira, es muy importante reparar el trauma y en el acompañamiento que nosotros ofrecemos es darle credibilidad a esta persona por lo que pasó. Ya dijimos que muchas veces no se habla de este tema, lo callan por muchos años, sí. También en un mecanismo de defensa, a veces de apartarlo, de olvidarlo, pero tarde o temprano cuando vuelve a suceder un evento traumático, esto sale y ellos recuerdan. Entonces hay que hacerles sentir que les creemos, que los acompañamos, que pueden salir adelante, que pueden cambiar su vida. Sobre todo también trabajar la culpa. Muchas de estas personas viven con culpa mucho tiempo y es una emoción que cuesta mucho trabajo superar. Entonces es importante ayudarles a encontrar una salida más sana y a que recuperen su paz interior, a que se sientan personas importantes. Muchos de ellos viven con muchísima inseguridad, con baja autoestima. Pareciera que su cuerpo anda por un lado y su mente, sí, o su espíritu por otro. Entonces hay que encontrar esta manera de, cuando están rotos, volver a juntar todos esos pedacitos y que se sientan personas valiosas. Y en este acompañamiento también va con la familia. Claro, también muchas veces hay que atender a los, sí, familiares, porque esto permea a todos. Claro. ¿No? Cuando sucede algo en la familia, se hable o no se hable, permea a todos los involucrados. Sí, sobre todo porque desgraciadamente, lo decíamos hace rato, normalmente es de algún conocido, un familiar, entonces es doble el impacto, ¿no? El impacto de que tu hijo lo sufrió más, aparte que fue por alguien que entró que estaba en tu entorno seguro. Híjole, más difícil. O la culpa, por ejemplo, de los padres que acompañan de no haberse dado cuenta del peligro que estaba sucediendo, ¿no? Sí. Eso también. Y la estigmatización que convierte el abusador sexual. Pues bien, que te gustó, tú tienes la culpa. Sí. Si tú dices esto, yo digo cuánto dinero te estuve dando o los regalos que te hice, entonces ya. Sí. Sí, y ahí es donde entra la manipulación, efectivamente. Y la amenaza. Y la amenaza, sí, híjole, durísimo. Marucha, ¿qué pasos debería seguir una persona si sospecha que un menor está sufriendo abuso sexual?
Mira, es muy importante que se busque a las personas que están especializadas en estos temas para dar acompañamiento. Si es posible, buscar una asesoría legal y definir cuáles son los pasos a seguir. Hay personas que sí están dispuestas a denunciar, hay otras que no. Nosotros como especialistas en psicología los motivamos a que denuncien, pero eso depende de cada familia, ¿no? También de cómo se dio la situación, de si fue alguien externo o está dentro de la familia. Lo primero que se busca es proteger al menor y sacarlo de ese ambiente. Es lo que se recomienda, pero sí el acompañamiento de personas expertas, capacitadas, para no cometer errores y también revictimizarlos, ¿no? Muchas personas cuando hacen las denuncias sufren estos procesos de revictimización y a veces en lugar de hacerles un bien, pues no les ayudamos. Entonces, sí, buscar atención especializada, hablarlo con personas que puedan resolver estas situaciones y tener asesoramiento legal. Ok. Les voy a hacer una pregunta. Lo que ustedes han vivido, ¿qué ha sido más? ¿Las personas que denuncian o las personas que no denuncian? Que no denuncian. Que no denuncian. Sí, normalmente no hay denuncia porque los procesos legales son difíciles, son complicados. Y sobre todo esto que hablamos, si se da dentro de la familia, la misma familia encubre la situación y no quiere tocar el tema, pasan la hoja como si nada hubiera sucedido, y entonces la víctima por eso tarda tantos años en hablarlo, porque claro, en el momento que sucedió el abuso o cuando lo habló o lo sacó a la luz, nadie le creyó o nadie le apoyó y no se hizo nada. Híjole, qué fuerte la verdad es todo esto. Pati, ¿qué mensaje compartirías con quienes hoy cargan con ese miedo, culpa o silencio por haber vivido un abuso sexual? Como dice Marucha, ir con un especialista. Habemos muchos psicólogos clínicos que en la licenciatura nos enseñan cómo trabajar esto, pero no es suficiente. Hay que especializarnos. Es correcto. En el tema, porque como te decía, es muy complejo, es muy amplio y es muy doloroso. Sí les pediría yo que busquen ayuda. ¿Para qué? Para que puedan acomodar todos esos sentimientos que no les da paz. Porque como decía Marucha, muchos disparadores, pum, les trae el recuerdo. Sí, o claro, a veces no se acuerdan, pero en sus comportamientos, que son problemáticos, se ve. Hay problema, es que no sé por qué y no sé por qué. O sea, a todo mundo le echan la culpa a esta parte, ¿no? Y ellos, es esta misma parte que están rotos, están disociados, hay cosas que no se responsabilizan desafortunadamente. Oigan, ¿sí llegan a bloquear este trauma? O sea, bloquearlo de no acordarse. Sí, sí, llega a pasar. Sí, también es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo de defensa, pero también en el cuerpo, como se guarda el somático, con algún disparador se vuelve a... Sí. Te voy a comentar, si se puede. Sí, claro. Llegó una señora ya grande, mayor, entonces ya la tenía no sé cuántos meses atendiéndola, y un día llega bien enojada. Es que estoy enojada. ¿Pero por qué? Es que vengo en el coche, me trae mi hija y me choca que mi nieta, siempre a mi hija, me molesta. Ahí estoy yo, ¿por qué le habla papá en secreto a mi hija, no? Entonces, ok, siguió quejándose y hablando, ¿no? Enojándose. Haciendo un trabajo profundo, le molestaba el susurro en el oído, porque el abusador sexual, que era su hermano el grande, le decía en el oído, eres mi hermana consentida, te quiero mucho. Ese susurro. Ay, no. Y ella... Así el cuerpo guarda muchas cosas, ¿no? Ay, no. Ella se sentía irritada por el secretito y el susurro de la nieta, porque le detonaba todo aquello que había sucedido. No, y espérate, empieza a recordar todo, y ahora, ¿le digo a mi esposo y a mis hijos o no? ¿Qué hago? Híjole, qué fuerte. Es muy difícil esto. Qué fuerte. Y muy doloroso. Y es de verdad cosas que vivimos día a día y que se da y que
mucha gente está padeciendo y sufriendo esto en estos momentos, ¿no? O que está en proceso de recuperación, o que lo trae guardado, lo olvidó, lo trae encerrado. Híjole, que de verdad es, como lo dije en un principio, es un tema muy complicado, muy difícil, pero es un tema que lo tenemos que hablar, que lo tenemos que abordar como es, y sobre todo por la parte de cuidar nuestras infancias, que eso es lo primordial que tenemos que tener en cuenta. Marucha, ¿dónde pueden encontrar orientación o ayuda a quienes necesitan apoyo, terapia o asesoría sobre este tema? Pues con los especialistas, mira, habemos especialistas en trauma, en terapia cognitiva conductual, hay muchas técnicas ahora para poder resarcir todo ese daño. Buscamos cuáles son las heridas de la infancia y vamos dentro de la terapia acomodando todas estas emociones para que ellos se puedan sentir mejor. También pues hay instituciones de gobierno a la que puedan acudir al DIF municipal, estatal, está el Instituto de la Niñez, la Casa del Adolescente. No están solos, no estamos solos, ¿no? Yo creo que también la parte del gobierno está haciendo su trabajo y hay que conocer cuáles son las instituciones que pueden apoyar y acompañar, porque también muchas personas pues no tienen el recurso personal para asistir a una terapia personal, pero es importante buscar ayuda, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, vamos a saludar rapidísimo a todos los que nos están viendo en este programa. Juliana, George, saludos. José Pablo, saludos. Nat, excelente, gracias. Nat es la productora de este programa. Cristi Arratia, Pati, felicidades, un abrazo enorme, con mucho cariño, excelente tema, muchas gracias. Cristi Arratia, saludos a las expertas, excelentes psicólogas, de acuerdo, de verdad. Hemos tenido una plática con gente experta, no nada más estamos hablando desde nuestro punto de vista, es gente que se está preparando y que sigue estudiando para poder ayudar, y eso es lo importante, tener gente así que se prepare para ayudar a los demás. Amores Perros, refugio para perros, saludos, gran programa, saludos. José Pablo, excelente programa, saludos a las invitadas, muchas gracias. Jorge, excelente tema, saludos, muchas gracias. Mónica Ramírez, Pati, una gran psicóloga, ayuda muchísimo, Dios la bendiga, muchas gracias, Mónica. Marcha, gran psicóloga, increíble, muchas gracias, me imagino que así te dice. Marucha. Marucha. Mónica Ramírez, felicidades, muchas gracias. Gerardo Arratia, buen rostro, qué manera tan clara de expresar el tema, felicidades, así Él es mi esposo. Saludos, Gerardo. Sí. Y sí, es que es la realidad, nos están explicando para la gente común y corriente, los ciudadanos que no tenemos esta capacidad que ustedes tienen de entender esto, y sobre todo para poder tener, aunque sea un poco de conocimiento, y poder diferenciar y poder tener estas antenitas que tenemos, ¿no? Que despertar todos. Natalia Chávez, gracias por tratar temas de este tipo sin censura. Hay una urgencia por proteger a nuestros hijos. Felicidades. Pati, muchas gracias. Rosy, caballeros, es muy fuerte pero necesario, indispensable, es correcto, es muy fuerte pero se tiene que hablar y se tiene que trabajar, y entre todos tenemos que trabajar, no solo la sociedad, también el gobierno, como decía, que lo está haciendo, las instituciones, en fin, es un trabajo en conjunto con la sociedad. Mauxi AB, felicidades, Pati, por tu trabajo. Tere Lozano, saludos desde Querétaro a Pati Ramírez Betts, muchas gracias. Adriana Correa, super el tema, muchas gracias. Silvi Arratia de Federici, muy orgullosa de las dos, muchísimas gracias, Silvi. Jorge Hip, Jorge Hip, excelentes ponentes, mi admiración y respeto, Pati. Muchas gracias, es George, sí, George, es que está escrito con J. Muchas gracias a todos los que nos comentaron, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. Y bueno, antes de terminar con ustedes dos, quiero invitarlos a todos los que nos estén escuchando. Ellas dos van a dar un taller de 4 sesiones en septiembre.
el taller va a ser por línea, ¿es correcto? Sí, es correcto. El taller se trata de la psicoeducación parental para la prevención del abuso sexual infantil. Creo que es un taller muy importante que todos deberíamos de tomar. De hecho, yo ya les dije que yo lo voy a tomar para aprender y tener conocimiento de estos temas. Es muy importante para todos. Van a ser los días lunes 1, lunes 8, lunes 22 y lunes 29 de septiembre, en un horario de 8 a 9 y media de la noche. El costo va a ser de 350 pesos en total. Y el taller le imparten estas dos expertas que están aquí a mi lado. Se los recomiendo de verdad a toda la gente que pueda tomarlo. Es importante tener este conocimiento como padres, como adultos, como gente de la sociedad, que tenemos que estar al pendiente para poder hacer algo en cualquier momento, porque a lo mejor no nos pasa directamente a nosotros, pero a lo mejor podamos ver en algún allegado, ¿no? Algún cierto comportamiento. Entonces, tener estos conocimientos es importante. Mónica Ramírez, Maruchita, excelente, eres lo máximo, muchas gracias. Silvia Ratia, que se haga otro programa, el tema es muy extenso y importante. Así es, de hecho ya quedé con ellas que vamos a hacer otro programa para poder platicar de muchas cosas que se quedaron ahorita sin que pudimos hablar, pero sí vamos a hacer, si mis invitadas aceptan regresar conmigo, claro, para poder hacer y dar más información. George, yo quiero tomarlo, el taller, sí, yo también lo voy a tomar. Es Mónica Ramírez en línea para que se pueda tomarlo, sí, el taller es en línea. ¿Dónde las pueden encontrar, chicas? En redes sociales, para que ustedes puedan dar esta información sobre el taller. Sí, bueno, en Facebook yo estoy como Marucha García Pumarino. Y Pati está como Pati Ramírez. Como Pati Ramírez. Les podemos dejar un número 2221-862251 para las personas que están interesadas en el taller, y bueno, también lo vamos a publicar en Facebook. Ok, de todas maneras yo voy a estar reposteando el taller para que estén informados y de verdad ojalá lo puedan tomar, porque sí es muy, muy, muy importante. Pati, ¿nos quieres compartir algunas recomendaciones para los personas que tengan hay muchos libros que hablan del abuso sexual, hay cuentos que no son grotescos y que son ideales para los niños, ¿no? Que pueden entender lo que es el abuso sexual, cómo cuidarse con cuentos, ¿no? Hay unos cuentos hermosos, hay películas también. El Príncipe de las Mareas, que ya es viejo, con Barbara Streisand, está La Duda, está una que hizo apenas Carla Souza que se llama La Gimnasta, basado en hechos reales. Está Inconcebible, esa es una serie en donde se puede ver desde un principio, desde el primer capítulo, cómo va el proceso cuando hacen una denuncia, cómo es el proceso. Esa yo la vi, es excelente serie, muy recomendable. Excelente serie, triste, sí, porque tiene momentos muy tristes, sí, pero es nuestra realidad. Es la realidad, es correcto. Los hijos de la calle. También es muy buena película, sí. Y bueno, para incesto, Preciosa. Ajá, sí, esa sí también la vi. Es incesto porque se ve una escena en donde el padre biológico, ella es bebé y le está tocando los genitales y está teniendo al mismo tiempo relaciones sexuales con la esposa. Ay, no. Es fuerte, sí, pero es buena. Sí, no, bueno, ya nos dio Pati estas recomendaciones. Rápido les voy a comentar cuando yo vi Los hijos de la calle en el 90 y tantos, sí. De ahí yo estudié licenciatura en Derecho, y de ahí, entre otras cosas, que me nació por ayudar en la parte legal, porque sí es fuertísimo esto que pasa, ¿no? Silvia Arratia, van a publicar este live para que lo vean otras personas, que no puedo es correcto. Yo lo voy a repostear, igual ellas lo pueden repostear, y se queda grabado para que lo puedan ver y tener en cuenta esta información para todo el que les sirva y necesite. Pati, muchísimas gracias. No, al contrario. Fue un honor, Marucha, gracias, de verdad, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Ha sido un tema muy importante que se hable y que se tenga muy presente, y le tenemos que seguir dando mucha voz para que pues podamos poder hacer cosas por la gente que lo necesite. Digo, a lo mejor no es que vayamos a hacer milagros, pero siempre lo he dicho, si podemos dejar piedritas en el camino, creo que
podemos ayudar, aunque sea de a poquito, se puede ir ayudando. Sí, y ¿sabes qué? También todos los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar a los niños aunque no sean nuestros hijos. Es correcto. Si yo estoy en un parque y estoy viendo que alguien extraño se está acercando a un niño que está en un columpio, me aparezco ahí, me pongo cerca. Es correcto. ¿No? Aunque el niño no me conozca ni yo tampoco, pero necesitamos proteger a nuestra infancia. Es correcto, eso es importantísimo. Todos los adultos tenemos esa responsabilidad y no es de que son mis hijos, no te metas. Sí. Sí, que eso desgraciadamente pasa muchísimo, que luego por evitarnos problemas, mejor nos hacemos a un lado, y no, tenemos que tener esta fuerza de poder hacer algo porque nunca sabemos si nos puede tocar a nosotros, y eso siempre hay que tenerlo presente. Así es. Muchísimas gracias. Yo siempre cierro con unas frases mi programa, y creo que va a ser muy especial porque es precisamente por nuestra niñez que tenemos que trabajar. Cada niño merece crecer sin miedo, sin secretos y sin culpas que no le pertenecen. Prevenir el abuso sexual es responsabilidad de todos, justo lo acabamos de decir, no solo de unos cuantos, todos tenemos que ser responsables. La prevención empieza en casa, en la escuela y en cada lugar donde un niño pueda sentirse seguro, porque también eso es importante, no nada más es en casa, puede ser en casa de los familiares, claro, o de los amigos o de los vecinos, o sea, esto es importante también tenerlo en cuenta. Proteger a un niño hoy es regalar un adulto sano para el día de mañana, que eso es lo que queremos dar con este tema el día de hoy, que tengamos adultos sanos y niños seguros en este país, en nuestra ciudad, y tenemos que empezar desde nuestro núcleo, que es nuestra casa, seguir con los cercanos, los vecinos, como dices, si ves un parque, y de ahí ir creciendo esta red de apoyo, y creo que si todos lo hacemos podemos lograr muchas cosas. Cristi Arreatea, muchas gracias, excelente programa, felicidades, muchas gracias Cristi. Mauxi AB, amemos a nuestros niños y cuidémoslo, es correcto. Les agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayan acompañado el día de hoy con este tema, que espero y algo nos deje, bueno, a mí me dejó muchísima enseñanza, y vamos a hacer otro programa, claro, para que podamos seguir dando información que, como se los dije, ignoramos el 80% de las personas y normalizamos muchas cosas. Les agradezco. Marucha, Pati, que de verdad, gracias por haber venido a Sociedad Viva. Carlitos, en los controles, como siempre, muchas gracias por operar aquí siempre conmigo. A nuestra productora Nat, que me da la oportunidad de tener este espacio para darle voces a estos temas tan importantes. Nat, te lo agradezco muchísimo, de verdad. A todos les deseo que tengan una excelente semana, un buen inicio de agosto. Ya estamos iniciando agosto. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias.